El opositor inexperto, y es un error en el que hemos caído muchos, cree que este proceso de preparación es igual que estudiar la carrera universitaria o que estudiar el bachillerato en el instituto. Un sprint en el que yo puedo hacer un trabajo muy intenso durante poco tiempo y llegar preparado a una evaluación final. Una oposición no funciona así. Hola, soy Quino, soy director académico en Polaris y vengo a contarte un par de cosas que te pueden ahorrar un año en tu preparación de oposición. El proceso selectivo tiene dos partes, dos fases, una fase de oposición y una fase de concurso. En la fase de oposición, en todas en realidad nos enfrentamos a todos los opositores que optan a un número de plazas reducido. En la fase de oposición demostramos tanto nuestros conocimientos teóricos sobre la especialidad a la que optamos como nuestra capacidad docente en una defensa oral. En la segunda parte tenemos una fase de concurso en la que los méritos que hayamos ido acumulando previos al proceso, nos pueden ayudar a subir una serie de puestos en esa clasificación final que se hace después de la evaluación de los exámenes de la fase de oposición. Dentro de la fase de oposición, una de las pruebas es un supuesto práctico. Ese supuesto práctico lo que realmente supone es que el tribunal, te va a plantear un escenario real dentro de un aula con unas características muy particulares de un grupo en concreto y te van a plantear una situación que tú tienes que resolver siempre cumpliendo una estructura y siempre intentando que todo siga las normas y el protocolo que se debe seguir cuando resolvemos uno de estos. Nosotros en Polaris trabajamos los supuestos prácticos desde el primer día. De hecho, tenemos sesiones únicamente dedicadas a trabajar los supuestos prácticos. Son sesiones en directo con un profesor experto y con muchísimo conocimiento sobre la materia. Ese profesor nos va a orientar, nos va a dar el material que necesitemos para poder hacer un supuesto práctico con todas las garantías. La programación didáctica sería la segunda fase de la fase de oposición y lo que hacemos en esa fase es presentar un trabajo anual a un tribunal. Esto es algo que los que hemos estudiado ya magisterio estamos muy acostumbrados a hacerlo porque lo hacemos mucho durante la carrera. Lo que de verdad intimida de esta fase es que esa programación didáctica la tenemos que defender de manera oral delante del tribunal. Esa programación y ese trabajo anual que nosotros hemos presentado se lo vamos a exponer a un tribunal y vamos a intentar defenderle esas características y por qué vamos a presentar ese trabajo. También trabajamos en eso en Polaris y tenemos igualmente sesiones dedicadas única y exclusivamente a preparar la programación didáctica. Aquí además entra en juego el factor del tutor. Los tutores de Polaris ayudan en la creación de esa programación didáctica para que sea única, exclusiva y lo más original posible para que al tribunal le cause buena impresión. La fase de concurso, aunque sea la fase final dentro del proceso, porque es el último elemento que nos ayuda a establecer el orden en el que vamos a quedar dentro de la lista, es la fase que debemos preparar previamente, porque la fase de concurso lo que nos va a valorar son todos los méritos que nosotros podamos añadir a nuestros exámenes. Por un lado, tenemos la nota de los exámenes, que es la fase de oposición. La fase de concurso nos va a permitir aumentar esa nota de la fase de oposición a través de los méritos académicos que tengamos, la nota de nuestro expediente, cualquier grado o máster o doctorado adicional que podamos aportar, la experiencia docente en el caso de los que la tengan y lo que nosotros lo que se llaman otros méritos. Este elemento de otros méritos nosotros lo consideramos muy importante y por eso vamos de la mano con cada opositor para intentar que en esa fase de otros méritos, que van aparte de sus méritos académicos de la universidad y de la experiencia docente, puedan tener el máximo de nota posible. En cada comunidad autónoma varía el máximo que nos permiten, pero nosotros siempre les acompañamos a través de acuerdos con socios estratégicos para que desde Polaris salgan lo mejor preparado posible y con ese baremo lleno y que tengan todos los puntos posibles para esa fase de concurso. En la fase de concurso lo que más dudas genera es el apartado de otros méritos. Otros méritos, en la mayoría de opositores no saben muy bien cómo pueden obtener esas calificaciones. Y como esa es
la mayor necesidad de la mayoría de opositores, nosotros hemos diseñado acuerdos con agencias de formación paralelas con las que podemos facilitarles esos puntos adicionales que pueden obtener. Hasta esa fase, dentro de la fase de concurso, hasta ese apartado de otros méritos, lo tienen bastante fácil la mayoría, porque simplemente tienen que aportar el expediente de su carrera con la nota o alguna titulación adicional que tengan o la experiencia docente. Eso es bastante sencillo, pero el apartado de otros méritos es los que más dudas genera y es donde más ayuda necesitan los opositores. Por eso estamos siempre al día con ello. Generalmente ese es un planteamiento que tiene un opositor inexperto. El opositor que ya ha pasado por la oposición sabe que 6 meses no es suficiente. El opositor inexperto, y es un error en el que hemos caído muchos, cree que este proceso de preparación es igual que estudiar la carrera universitaria o que estudiar el bachillerato en el instituto. Un sprint en el que yo puedo hacer un trabajo muy intenso durante poco tiempo y llegar preparado a una evaluación final. Una oposición no funciona así. Una oposición es una carrera de largo plazo, de largo recorrido. Entonces, el opositor que generalmente piensa que en 6 meses puede prepararse tiene muchísimas carencias, no solo en su preparación académica para los exámenes y la fase de oposición que decíamos antes, sino también tiene muchas carencias a nivel documental y de toda la documentación o cursos que tiene que tener preparados para su fase de concurso. Generalmente, con 6 meses de preparación, tenemos carencias si no se ha tenido un acompañamiento muy experto o se ha tenido una experiencia previa. Para un opositor que llega por primera vez, 6 meses no es una preparación suficiente. Fundamentalmente porque cuando estamos compitiendo con un número muy alto de rivales, de opositores, no hay techo. Cuando yo estoy preparándome algo para sacar una nota y ya, puedo tener un techo en el momento que yo sé lo que tengo que presentar o conozco ya el contenido que tengo que defender en mi examen, he terminado de prepararme. En una oposición nunca hay final, porque el opositor de la mesa de al lado probablemente ha invertido 1 hora más que tú, 1 mes más que tú, 1 año más que tú, y eso nunca se termina. Lo duro de preparar una oposición es que en realidad la meta es invisible. La meta solo se conoce cuando he terminado el proceso y he alcanzado el objetivo. Eso es la parte más dura y que a muchas personas más le cuesta entender de preparar una oposición, especialmente una oposición tan compleja como la de educación. Fundamentalmente en el tiempo de preparación. No hay tantos buenos preparadores para cubrir la necesidad de opositores que tenemos. Entonces, el opositor experto, el opositor que ya ha pasado por el proceso, no espera a septiembre del año anterior para prepararse la oposición o para buscar un preparador, ni siquiera en junio. Los hay que desde abril del año anterior al año previo a la oposición, es decir, con 2 años de antelación o incluso 26, 28 meses de antelación, ya están buscando preparadores. El alumno inexperto generalmente presenta esa desventaja. Suele esperar a que empiece un curso escolar para prepararse la oposición para el curso siguiente o suele dilatar más el tomar la decisión para elegir un buen preparador. Una oposición es muy diferente a preparar un examen de la carrera universitaria o del instituto. Una oposición es un proceso muy largo y que requiere de un elemento muy consciente de preparación y de anticipación. Tenemos que saber que voy a tener diferentes etapas a lo largo del proceso de preparación. Habrá momentos de mucha motivación, habrá momentos más duros, porque el proceso es largo y sobre todo es emocionalmente exigente. Por eso el anticiparse bien a esta situación y tener un acompañamiento experto y profesional es fundamental. Me alegro. Mientras no me hagas cantar o bailar, creo que vamos a ir bien.